a todos los hermanos allí, la iglesia de Los Ángeles, Peñaflor, y otras congregaciones que también nos acompañan en este día. Muchas gracias por la invitación. La última vez que estuvimos juntos considerando la palabra del Señor, consideramos un rey, el rey Asa. Así que vamos a leer en Segunda de Crónicas, el capítulo 14. Hicimos el alcance que cada creyente es un rey, un sacerdote, y podemos entonces sacar aplicaciones espirituales para nuestra vida diaria respecto a la vida de cada uno de los reyes. Y así como dice la palabra, hay reyes que hicieron lo bueno y hay reyes que hicieron lo malo. Y la idea es que nosotros seamos de los reyes que hace lo bueno delante de los ojos del Señor. Que cuando estemos delante del Señor, en el tribunal de Cristo, cuando pasen nuestras obras por fuego, salga lo precioso, salga oro, plata, salgan las piedras preciosas, y no todo lo malo. ¿Y dónde hay que hacerlo? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra hay que tomar decisiones. Hay decisiones buenas, decisiones malas, y somos responsables nosotros de aquellas decisiones que tomamos. Asa tomó decisiones buenas y decisiones malas. Pero la Biblia nos muestra las dos partes, lo que hizo bueno y lo que hizo malo. Nosotros nos quedamos con lo bueno, obviamente. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 1, durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Eso lo consideramos la vez pasada, hacer lo bueno y lo recto. Y no para los hombres, sino que para los ojos de Dios, que todo lo ve, que todo lo escudriña, hasta lo más profundo de nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón también Él lo ve. Y también hicimos la diferencia de lo bueno y lo recto, porque hay personas que haciendo lo bueno no hacen rectamente. Dimos el ejemplo de una persona que incluso le regalaba casas a las personas en una ciudad de Colombia, poblaciones enteras, casas gratuitas, pero lo hacía con plata de la droga. O sea, haciendo algo bueno, en realidad, viendo al fondo, no es algo recto. Pero Asa hizo lo bueno, y además de lo bueno, lo hizo de la forma correcta, en rectitud delante de los ojos de Jehová. Verso 3. Porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Y ahí consideramos todo lo que cada uno de nosotros tiene que derribar en nuestra vida. Y nos fuimos a la última parte del versículo, que alguien podría pensar que es algo extremo, los símbolos que se ocupan, a veces los jóvenes incluso sin saberlo en sus poleras o en alguna parte del auto o en alguna parte de la mochila, andan con símbolos que no son para nada divinos, para nada de Dios. Incluso son de la oscuridad, de las tinieblas, del oscurantismo. A veces no lo saben, pero a veces sí lo saben y aún así los ocupan. Y quitó todos los altares del culto extraño. Y consideramos que también nosotros a veces podemos caer en esto de hacer un culto extraño, de no hacer un culto conforme a lo que Dios dice en su palabra. Y Romano nos habla que nuestro culto racional es entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios, nuestro propio cuerpo. Versículo 4, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Y ahí consideramos que son dos cosas diferentes, el saber la palabra de Dios. Todos nosotros, yo creo que en esta sala sabemos la palabra de Dios, pero muchas veces no hacemos
lo que la palabra de Dios dice. Y ahí entonces tenemos que esforzarnos, como se le mandó a Josué: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente. Hermanos, yo sé que sabemos muchas cosas, pero hay cosas que se nos están pasando por alto. Tenemos que volver a los principios, a las cosas básicas tal vez, pero permanecer firme en nuestras convicciones. Hoy día meditaba en todo el revuelo que ha causado unos balazos en la zona sur. Bueno, hay conocidos nuestros, familiares nuestros que viven allí, y todos los días se escuchan en distintos lugares balazos, pero hoy día se le apareció a una autoridad lo que ellos viven todos los días, y todo el mundo se escandalizaba, y los hermanos también, algunos. Pero yo pregunto, y me hacía esa reflexión, si sabemos, entendemos que todos los días nosotros estamos recibiendo ataques del enemigo a diestra y siniestra. Son armas espirituales que el enemigo utiliza para atacar a la iglesia, para atacar a sus hijos, para atacar a los creyentes, a cada uno en particular. Cada uno tiene sus batallas, pero ahí no nos escandalizamos o no nos estremecemos o no nos preocupamos. Y hay soldados de Cristo que están cayendo por balas de depresión, por llamarlo de alguna forma, por balas de desánimo, y están cayendo los soldados de Cristo, y no nos detenemos a pensar en eso, en esa lucha, que de repente uno se puede desanimar porque ve que se está perdiendo. Que el Señor nos ayude a pararnos firmes con toda la armadura de Dios. Verso 5. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Nuevamente, los lugares altos, aquellas cosas que ponemos la confianza y que no son Dios. Lugares altos. Cada uno de nosotros puede tener su lugar alto. A veces hay pecados respetables, le llaman algunos, que son cosas que si las examinamos bien, alteran nuestra vida espiritual, por lo tanto, se transforman en un pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace también es considerado como un pecado. Así que estos lugares altos fueron quitados, y la consecuencia de todo lo que hizo este rey Asa, lo bueno que hizo de buscar al Señor, de quitar los lugares altos hasta lo más mínimo, hasta las imágenes, hasta los símbolos. Entonces el resultado, en consecuencia, dice: y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y eso es lo que tenemos que buscar, hermanos, en nuestra vida espiritual. Lo más posible tener paz espiritual. Sabemos que la dura batalla es diaria, pero podemos tener tiempos de paz, tiempos de refrigerio. Se puede cambiar nuestra vida espiritual. Nadie, ningún creyente podría decir que él comenzó ganando. Todos fuimos aprendiendo de a poco. Así que esto es para todos los creyentes, que ninguno se sienta discriminado, menoscabado, que pueda decir: es que yo estoy recién empezando la carrera espiritual. De ninguna manera. Cada creyente, desde el día de su conversión, el Señor le ha dado las armas espirituales para combatir a la hueste de maldad en las regiones celestes. Así que es un desafío, un reto a nuestra vida espiritual. Y el versículo 6, donde quedamos, dice que edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz. Y esto es lo que consideramos. Obviamente, si queremos crecer, si queremos formar algo, construir algo, primero tenemos que tener esta paz, esta tranquilidad. El Señor nos da la paz, y nos da la paz, no la paz que el mundo nos da, sino que la paz del Señor. Y nosotros como creyentes sabemos y experimentamos aquella paz, que aunque nos pase una enfermedad, aunque estemos al borde de la muerte, tenemos una paz que el mundo no tiene. Es un privilegio, no tiene. El mundo no tiene las armas espirituales que el Señor nos ha dado, como la alabanza, como el canto, como la oración. No tiene esas armas.
pero el creyente sí las tiene, y a veces no la ocupamos. El arma de la palabra de Dios, por ejemplo, ahí está nuestra arma, a veces pasa guardada en algunos lugares con polvo, en la misma hoja. Que el Señor nos ayude a ponernos a cuenta en las cosas que estamos fallando. Y digo, obviamente, estamos porque me incluyo, obviamente todos podemos estar en estos peligros que hemos ido viendo en la palabra de Dios. Y lo que uno quiere, obviamente, es la paz, Y yo doy testimonio, hermano, que a pesar que uno esté enfermo en el hospital, que puede estar pasando muchos problemas y circunstancias malas, uno puede tener esa paz, Los problemas no se quitan. Como dicen algunos religiosos falsamente, ven a Cristo y tus problemas se quitarán. A veces cuando una persona llega al Señor, los problemas aumentan. Pero tenemos que pensar que ha sido quitada una persona del mundo de la oscuridad, del reino de las tinieblas, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Por lo tanto, hay alguien que está enojado allí. El príncipe de este mundo está enojado. Bueno, y al final del verso 6 dice, porque Jehová le había dado paz. Es el Señor el que da paz. No podemos encontrar paz en ningún otro lado sino en el Señor. Versículo 7. Digo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros, con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Y aquí de inmediato quiero hacer una reflexión al comienzo del versículo y al final del versículo. Dice al comienzo, dijo Asa, edifiquemos. Y al final del versículo dice, edificaron pues y fueron prosperados. ¿Cuál es la reflexión allí, hermanos? Que no nos quedemos con los pensamientos espirituales que el Señor pone en nuestra vida, con aquellos sueños espirituales. Una vez le pregunté a un grupo de jóvenes por sus sueños espirituales y comenzamos a anotarlos en una pizarra y comenzaron ellos a terminar una carrera en la universidad, tener una familia, tener una casa. Algunos hasta habló de piscina, una casa grande y recibir hermanos y todo eso. Varios sueños lindos. Pero ¿sabe qué? Ninguno de esos sueños es un sueño espiritual. Un sueño espiritual es aquel sueño que solamente un creyente puede cumplir. Por lo tanto, lo que me hablaron estos jóvenes de una carrera universitaria, hasta un ateo puede sacar una carrera en la universidad, un buen trabajo, una buena familia. Alguien que no conoce a Dios lo puede hacer, tener familia, una casa grande, son cosas materiales. Pero un sueño espiritual es algo que un inconverso no puede hacer. Levantar una nueva congregación, una nueva iglesia, ser un maestro de la palabra, ser un evangelista de la palabra, ir a otros lugares donde el Señor Jesucristo no haya sido predicado. Esos son sueños espirituales. Tener una clase de niñas, de señoritas, enseñarle de la palabra de Dios a los niños, a los jóvenes, a las señoritas. Son sueños espirituales que un inconverso obviamente no los va a poder realizar. Así que, si usted, hermano, si usted, hermana, el Señor le ha dado alguno de estos sueños espirituales, bueno, hay que prepararse, obviamente, pero hay que cumplirlo. Asa nos demuestra esto, dice, él dijo, obviamente, le dijo a Judá, edifiquemos las ciudades, es una idea, es un propósito, es una visión, es un sueño que él tuvo, a largo plazo, a mediano plazo, un proyecto, llamémoslo así, pero al final del versículo dice, edificaron. O sea,
lo que se le ocurrió, lo que él estuvo en su corazón, en su mente, lo llevó a cabo. Y dice que Dios lo prosperó. Fueron prosperados, fueron prosperados. Cuando Dios da un sueño, cuando Dios da una visión de algo a futuro, a corto, a mediano plazo, si Dios lo hace, si Dios lo ha puesto en su espíritu, en su corazón, en su mente, Él dará todo para que este sueño sea realizado. Pero es lamentable ver que a veces nuestros sueños quedan allí. Decimos, vamos a hacer esto, me gustaría hacer esto. Y pasan los años y no nos damos cuenta cómo pasan 5, 10 y 15 años y no lo hemos hecho. Ha quedado allí, solamente escrito en alguna nota de diario. Un sueño, un proyecto, un anhelo en el Señor. Ir a una ciudad a predicar, donde no hay una asamblea, por ejemplo. Predicarle a nuestros familiares que todavía no han escuchado el Evangelio. A los que lo han escuchado, volver a repetirles, enviarles algún video, algún audio de una predicación, conversarles. Pero son proyectos. Y esto es lo que me hacía pensar. Tuvo la idea de edificar ciudades y al final del versículo dice, edificaron. O sea, me acuerdo también cuando sale Abraham de Ur de los Caldeos, dice, salió para ir a tierra de Canaán y luego dice, y a tierra de Canaán llegó. O sea, hay un sueño, una visión, un proyecto y no se queda solamente allí. ¿Ha escuchado alguna persona que dice, oh, yo hace tiempo quiero hacer esto por este hermano? Y han pasado meses y no se hace. Me gustaría hacer esto otro por aquella familia. Y al cabo de un año, de 2 años, uno le pregunta, ¿e hizo aquello que sentía en su corazón con aquella familia? Y las personas se acuerdan, no lo habían hecho. Nos quedamos a veces en los propósitos, en los deseos. Si Dios está con nosotros, hagamos todo lo que esté a nuestra mano, a nuestro alcance, todo lo que te viniera a la mano para hacer algo. El Señor está con nosotros. Por eso la seguridad que tiene que tener el creyente de que Dios está en el asunto. Porque si Dios no está en el asunto, no va a prosperar. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Es una verdad hasta el día de hoy. Uno puede trabajar mucho, pero si Dios no está en el asunto, eso no va a resultar y no se va a poder edificar. Edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres. ¿De qué nos hablará el cerco? ¿De qué nos hablará el muro? ¿De qué nos hablará la torre? Sabemos que todo esto pasó, pero por algo quedó escrito para nuestra enseñanza. Yo he sacado aplicaciones, algún hermano puede sacar otra, pero a mí me han servido para mi vida espiritual. Cerquémosla. Cerquémosla. Y esto yo lo asocio al caso de Job. Tiene que ver con cuando padecemos alguna cosa. A mí me da una tranquilidad tremenda cuando me sucede algo malo. El caso de Job, el saber de que Dios, dice Job capítulo 1, versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y hace la pregunta, Satanás dice, ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová.
Y después vemos todas las calamidades, las tragedias que le pasaron al pobre Job. Este cerco que hay aquí es Dios el que lo edifica. Cerquemos esta ciudad, nosotros, en nuestro reino, en nuestra ciudad. La ciudad yo la veo como mi vida. Y está cercada por Dios. Y cuando ese cerco se traspasa por los enemigos, suceden calamidades. Pero una enfermedad, un accidente, algo malo que nos sucede, como en el caso de Job, tener la confianza, la seguridad de que si Dios ha permitido eso, es porque Él está en control de todo, de todas las cosas. Eso a mí me anima. No me desanima, por el contrario, me anima. Pensar que estamos cercados. Tú le has cercado alrededor a Él, a su casa, todo lo que tiene. Ese es Dios. Ese es el cerco que hay. Hay ángeles también para nuestra protección. Dios se preocupa tanto de nosotros, hermanos, que ni un cabello de nuestra cabeza cae al suelo si el Señor no lo permite. Él nos viste, Él nos provee de alimento, nos provee de trabajo. Hay personas que se olvidan y dicen, bueno, uno lo dice a veces por la inercia del lenguaje solamente, dice, mi trabajo, mis hijos, mi familia, y todo es prestado, nada es nuestro. Somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Los hijos, hasta los hijos. Hace poco leí un pasaje respecto a Moisés, cómo Dios se preocupa en ese detalle. Cuídame, le paga a la mamá de Moisés para que cuide al niño. Sabemos la historia. Pero Dios se encarga de todos los procesos. Son niños prestados, los hijos. Los bienes nuestros no son nuestros. Somos administradores de lo que Dios ha puesto a nuestro cargo. Y así que el cerco que Dios pone a nuestro alrededor está allí, firme. No se mueve, sino hasta cuando Dios lo permite. Así que si en algún momento ese cerco se ha corrido, si las tragedias han entrado en nuestra vida, confiemos que Dios lo ha permitido. No hay otra lectura en el caso de Job. Dios lo permitió. Edifiquemos ciudades, cerquémoslas. Y los muros, ¿de qué nos hablarán los muros, hermanos? En el tiempo antiguo las ciudades tenían que tener un muro. Nínive, se dice que la ciudad de Nínive tenía un muro por lo menos de 3 metros de ancho, que podía pasar un carruaje por arriba de ese muro. Muros fortificados. ¿Cómo entraron los israelitas a Jericó? Porque cayeron los muros. O sea que es importante los muros. ¿De qué es lo que habla? De protección. De protección. Jonás predicó a Nínive. La ciudad no fue destruida. Pero luego Nahum profetizó y sí, Nínive fue destruida. Y dice, subió destruidor contra ti, en el capítulo 2 de Nahum. Estos muros son para protección, para estar resguardados del destructor, del destruidor, que sube sobre nosotros cada día en estas batallas, en estas luchas espirituales. Y como decía, lamentablemente, hay soldados del Señor que van cayendo, que van quedando en el camino. Que el Señor nos ayude. Estos muros sirven de separación también, de resguardo. Si no hay muros, no hay separación. Y Dios quiere una separación. Dios es el Dios de las separaciones. Separó la luz de las tinieblas en el comienzo. Hoy día hay un reino divino
separado del reino de las tinieblas. Hay una nación santa, separado de todas las naciones de este mundo. Hay un linaje escogido, separado de todo, de todo este mundo. El Señor quiere una separación. Y este muro me habla de separación. ¿Y qué pasa cuando no hay separaciones? Cuando no hay límites, cuando no hay una frontera establecido, está todo mal. Se traspasan las fronteras porque no hay un límite. Nosotros en nuestro país tenemos el caso, salen las noticias y vemos la preocupación que hay en el norte porque no hay fronteras seguras y la gente pasa. En otros países se han puesto cercos, barreras para prohibir que entren personas que al final que entren ilegalmente. Pero ¿sabe qué? En lo espiritual no ponemos el mismo cuidado de estos muros, estas murallas, estas separaciones, y dejamos que el mundo a veces, el mundo entre a nuestro hogar, a nuestra casa, el mundo entre a nuestra vida, a nuestros ojos, a nuestros oídos, a través de la música, a través de lo que vemos. Hermanos, es necesario un muro, porque si no el enemigo va a entrar y va a destruir, porque él es destructor. Y nos va a ir mal, y se va a acabar la paz, y vamos a comenzar los problemas. Cerquémosla de muros, de muros. Y estos muros también le agregan torres, torres. Y obviamente las torres nos hablan de la vigilancia, así que allí tenemos un muro completo. Tenemos que estar vigilantes. A veces, ¿cómo decirlo amablemente? No se puede. Vamos a ocupar la palabra inocentes. Somos inocentes, por no decir mensos. Somos inocentes. Pensamos que podemos abrir un poco la puerta al mundo y no va a pasar nada. Pero el Señor ha establecido separaciones. ¿Se acuerda del caso de Dina? ¿Cómo ella salió? Alguien podría decir, ¿qué tiene de malo? Tal vez fue a hacer amistades. Salió a ver las hijas de los pueblos paganos. Y terminó allí siendo ultrajada por una persona de alta sociedad. Hoy día uno podría decir, bueno, podría mirar con buenos ojos a un varón de la alta sociedad. Pero ese fue el que ultrajó a Dina, la hija de Jacob. Porque ella fue a ver, a dar vuelta ahí, a las ciudades paganas. Hoy día hay que tener cuidado. Cuidado. Sabe que cada vez se nota más la diferencia entre los cristianos y aquellas personas que no tienen al Señor. Obviamente estamos en los últimos días y esto no va a mejorar, se va a poner peor. Pero hay que mantenerse firme y hay que establecer fronteras, poner límites. Hasta aquí solamente llego y no traspasar ese lindero, no traspasar esa senda antigua, poner bien fuerte los muros de separación. El pueblo de Israel también experimentó esto. Ellos volvieron de la cautividad y levantaron muros. Ahí aparece Esdras, Nehemías, Zorobabel, cada uno en su parte, porque edificaron el templo, el altar, las murallas, las puertas, todo se edificó o se reedificó, porque estaba destruido. Y a veces en nuestra vida ciertas cosas están destruidas, las hemos dejado. El Señor quiere que construyamos, que edifiquemos, que pongamos atención a este cerco que Dios ha puesto a nuestro alrededor, que pongamos este muro, que pongamos estas torres que hablan de vigilancia, de estar atento con nuestros oídos espirituales, nuestra vista espiritual, nuestros sentidos espirituales, a poner cuidado, cuidado. A veces
no ponemos cuidado, no ponemos atención. Y de eso nos habla las torres, de la vigilancia, estar atentos, que el enemigo no gane ventaja, porque no ignoramos sus maquinaciones. El enemigo no descansa y está atento. Y las maquinaciones que utiliza. Es como este ejército romano que sitiaba una ciudad, ponía una mesa, y ahí ponía los planos, y vamos dando opiniones los generales para la mejor forma de atacar. Esas son de ahí viene la palabra, estas maquinaciones, están frente a la ciudad, vamos a atacar, vamos a destruir. ¿Por dónde podemos entrar a destruir la ciudad? Y el enemigo, Satanás el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros a veces, sin nuestra armadura, hermanos, sin nuestra armadura, sin nuestras armas espirituales, el arma espiritual de la palabra, que es la espada del espíritu, el arma espiritual de la oración, que a veces solamente oramos una o dos veces, pero la Biblia dice orad sin cesar. 3 veces oraba Daniel, se nos dice allí, 3 veces también el profeta Elías oraba, Pedro subía a la hora de la oración con Juan. Hay momentos de oración, momentos de oración. No solamente el dar gracias por los alimentos, o al levantarnos, o al acostarnos, tiene que haber un momento de oración. Es un arma espiritual. Y eso nos va a ayudar en estas torres a vigilar las puertas, dice, cerquémoslas de muros, con torres, puertas y barras. ¿Y de qué nos hablará estas puertas y barras? Yo tengo un pasaje que en otras oportunidades también lo he enseñado, de las puertas. Las puertas, y esto está en Nehemías 3, aparecen 10 puertas. Así que la edificación o la reedificación en el caso de Nehemías de estas 10 puertas es impresionante. Es como si le pusiéramos el título a un libro, diríamos las 10 puertas del éxito para un creyente. Cada una de estas puertas nos enseña algo de nuestra vida espiritual. Nehemías 3 nos habla en el verso 1 de la puerta de las ovejas y nos enseña entonces que tenemos que ser buenas ovejas, oír la voz del pastor y solamente del pastor. Y hay diferentes tipos de ovejas también. Ovejas débiles, ovejas engordadas, la oveja perniquebrada, que yo me identifico con ella, porque era una ovejita que a veces por rebeldía el pastor la tomaba y cariñosamente le quebraba una patita, y uno diría, qué cruel el pastor. Pero de esa forma después, con la patita quebrada, le ponía una tablita, entablillaba, y esa oveja andaba lo más cerca del pastor. A veces las cosas malas que nos suceden es por el amor, la misericordia y la bondad que Dios nos tiene a nosotros, la oveja perniquebrada. ¿Qué clase de ovejas son? Podemos hacer una reflexión allí de esa puerta. Por eso es que reedificaron los muros, las torres y las puertas. ¿Cómo está entonces? ¿Qué clase de oveja será usted? El verso 3, Nehemías 3:3, habla de la puerta del pescado. ¿Cómo está tu vida de evangelización, de predicación, de hablar? Porque el Señor dijo, venid a mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y tiene que ver con todo, con el anzuelo, la carnada, con todo, técnicas de pesca. ¿Cómo está aquella puerta? ¿Tiene que ser edificada la predicación en tu vida? ¿O te da vergüenza predicar? ¿Te da vergüenza predicar? ¿Dar testimonio, entregar un papelito, un folleto? Tal vez te puedo entender. A mí en algún momento de mi vida, en mi juventud, me dio vergüenza, pero eso se quita cuando uno entiende a dónde van las personas sin el Señor, entiende para qué el Señor lo salvó a uno, el propósito. Y en el cielo no vas a poder predicar, en el cielo no vas a poder enseñar. Todo se hace aquí en la tierra, todo se hace aquí en la tierra. La puerta vieja, en el verso 6,
también hay que edificarla o reedificarla. Tiene que ver con las doctrinas viejas, antiguas, o ha entrado mucha modernidad a la iglesia. No, es que tenemos que llamar a los jóvenes, hacerle atención a los jóvenes. Entonces hay que modernizar la iglesia. Pero cuando el Señor venga, quiere encontrar la misma iglesia que Él dejó. Él dejó establecido, haz todo conforme al modelo que te fue mostrado en el Monte Santo, le dijo a Moisés, y a nosotros se nos dejó un modelo en el libro de los Hechos, en las cartas apostólicas, cómo tiene que ser una iglesia. La puerta vieja, las doctrinas. En el verso 13, otra puerta. Hay que reconstruir la puerta del valle. Y esto tiene que ver con las cosas que nos suceden en nuestra vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice el Señor. La puerta del valle nos habla cómo enfrentamos las tragedias, cómo enfrentamos los problemas, las dificultades que nos pasan diariamente. Y la puerta del muladar, versículo 14, nos habla de la basura espiritual en nuestra vida. Hay que arrojarla. Usted saca la basura todos los días, o día por medio, máximo, porque si no, entonces comienza un olor, comienzan las moscas, y si hay lugares donde se acumula la basura, llegan los ratones. En la vida espiritual hay una puerta, que es la puerta del muladar, que habla de basura espiritual. Hay que sacarla de nuestra vida. Música, basura, todo lo visual, hay cosas que son basuras también. Hay que sacarlo de nuestra vida y va a ver cómo va a mejorar nuestra vida espiritual. El versículo 15 y el versículo 26 nos hablan de la puerta de la fuente y de la puerta de las aguas. Tienen que ver con la lectura de la Biblia y con la dirección del Espíritu Santo. Agua en movimiento, figura del Espíritu Santo. Agua detenida, figura de la palabra. Así que también estas puertas en nuestra vida tienen que edificarse. Asa tuvo la preocupación de edificar muros, edificar torres, edificar puertas. Hagamos el trabajo. ¿Cómo está nuestra vida de lectura de la palabra del Señor? ¿Cómo está nuestra vida de dirección del Espíritu Santo? ¿Nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? ¿Dejamos que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida? Y no hablo de eso del neopentecostalismo que dicen, hoy día se manifestó el Señor, y se refieren a saltos, a cosas raras y hablar en jerigoncia y cosas por el estilo. No, una manifestación del Señor es que cambia vidas. La mayor manifestación del Espíritu Santo es que cambia vidas, que las personas dejan los vicios, que dejan de mentir, de robar, de decir groserías, de fornicar, de adulterar, de adorar ídolos, y las personas lo dejan, cambian todo, queman los libros de hechicerías. Esa es la manifestación del Espíritu Santo en la vida de una persona, y de eso habla la puerta de las aguas y de la fuente. Y la puerta del caballo, de los caballos, en el versículo 28, nos habla de batallas espirituales. El caballo está preparado para la guerra, el caballo huele a lo lejos la batalla y se prepara para la batalla. El caballo, ¿cómo está tu preparación para la batalla? Porque Efesios dice que tenemos que estar preparados para el día malo, porque el día malo va a llegar en algún momento. Como dije, el creyente no está excluido de los problemas de esta vida. El otro día consideramos en un listado de oración la mayoría de los hermanos que están enfermos, más o menos graves, son hermanos que están trabajando a tiempo completo en la obra del Señor. No están exentos de pasar dificultades y problemas, presentar batallas. La puerta de los caballos y la puerta oriental, reconstruir esa puerta, habla de tener presente el oriente. ¿De qué nos habla el oriente en la Biblia? De la presencia del Señor. El huerto de Edén estaba al oriente. El templo en Ezequiel también, el agua salía hacia el oriente.
el oriente, la puerta del oriente. En este momento en Israel, en Jerusalén, hay una puerta oriental que está cerrada, y la profecía habla, o la tradición habla, de que por ahí va a entrar el rey. Y por eso los musulmanes la sellaron, y más encima pusieron un cementerio allí, para evitar el paso por ese lugar. De eso nos habla. ¿Cómo está, hermano, tu meditación respecto a la venida del Señor? ¿Sabe que solamente meditar un poquito que el Señor pudiera venir hoy día puede cambiar todo su día? Puede cambiar su manera de actuar, puede cambiar todo su pensamiento, el pensar que el Señor viene hoy día. Y no en ese sentido de que hoy estoy muy mal, estoy muy enfermo en el hospital, ojalá el Señor viniera hoy. No en ese sentido de que viniera el Señor para quitarme los problemas, que el Señor viene y le veremos cara a cara, como se saludaban los cristianos. Maranata, el Señor viene. De eso habla la puerta oriental. Y el versículo 31 habla de la puerta del juicio. Obviamente para el creyente, según Romanos 8, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna. No tenemos que pasar por eso. Pero sí hay un tribunal, y el tribunal de Cristo. Todo creyente tiene que pasar por ese tribunal. Ahí van a ser mostradas nuestras obras y las intenciones del corazón. Yo sé que ya hay ciertas cosas que van a pasar por el fuego y van a ser solamente hojarascas, porque sabe que el Señor escudriña la intención del corazón con que se hizo aquella obra buena. Alguien podría decir: yo estoy haciendo lo bueno, pero ¿cómo está la intención del corazón con que lo hace? ¿O cuál es la intención para lo cual lo hace? Sabe que hay gente, lamentablemente, ayuda, es algo bueno, y luego toma su teléfono, su cámara, y se filma mostrando esta ayuda. Y la intención ahí obviamente es para que sean reconocidos por la gente. O cuando se hacen ayudas, incluso con micrófono en mano, dicen: va a dar tantos millones esta persona, y recibe el aplauso. Bueno, las personas que actúan de esa forma ya tienen su recompensa. Esta puerta del juicio nos habla de eso. Así que volviendo a Segunda de Crónicas 14, allí tenemos todo lo que se puede construir en esta ciudad: edificar, cercar, poner los muros, poner las torres, poner las puertas y las barras. Y termina después el verso diciendo: ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, y le hemos buscado, y Él nos ha dado paz por todas partes. Y esa frase de allí, ya que la tierra es nuestra, es nuestro territorio, hermanos. Yo lo veo así. Somos reyes, sacerdotes. Dios nos ha dado un lugar aquí en la tierra para establecer, y ciertos lugares son nuestros, son de nuestra propiedad, somos administradores de aquellos lugares que Dios nos ha dado, y a veces se los damos al enemigo. Pero dice allí: la tierra es nuestra, Dios la dio la tierra a nosotros. ¿Dejas tú entrar algo del mundo de la oscuridad a tu hogar? Dios te ha dado una casa, Dios te ha dado un terreno allí. Estamos hablando ahora de lo físico, de lo terrenal, una casa, un terreno. ¿Dejas tú entrar allí lo oscuro de este mundo, lo mundano? En una casa de creyente había una crucecita con un hilo rojo. No sé si por allá se conoce esa tradición, pero era para la protección. A veces dejamos entrar cosas a nuestro hogar que nada tienen que ver con lo que Dios nos ha dado. La tierra es nuestra. Si alguien da una tierra, hay que arreglarla,
adornarla, defenderla. Hay un hombre en la Escritura que venía al ejército enemigo de los filisteos, y él se devuelve, mira el tremendo ejército que venía, y él se detiene y se para en un terreno de lentejas, que las lentejas, obviamente, lo espiritual nos habla de doctrina sólida, de alimento sólido para nuestra vida. Y él se detiene a defender este terreno de lentejas, y alguien podría decir, pero ¿qué tiene? Deja si todos estamos huyendo, déjalo. Pero ese hombre quedó estampado en la palabra porque se detuvo a defender su terreno, su territorio. Y a veces nosotros no defendemos lo que Dios nos ha dado, lo que es nuestro, lo que Dios nos ha dado como administradores, no lo defendemos. Un hogar, una casa que Dios nos dice, ahí está la casa, ahí está tu terreno, glorifícame en él. Y uno deja entrar al mundo, al hogar. Y el libro del Éxodo habla, cuando viene toda la oscuridad sobre la tierra, dice, había luz en la habitación de los judíos, en la habitación del pueblo de Dios, había luz, había luz. Hay luz en nuestras habitaciones, en nuestra casa, o hemos dejado de a poquito entrar el mundo, a veces sin darnos cuenta. El enemigo no tiene apuro. De un día para otro a veces no suceden las cosas. Él va lentamente, suavemente, y de repente ya está todo contaminado con mundo, con mundo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Quedamos hasta aquí. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.